Hola, me llamo Sofía y tengo muchas preguntas conforme a un trasplante renal. Quiero saber cuál es el objetivo de la cirugía. Investigar. Hola Sofía, claro que sí, yo te voy a explicar cuál es el objetivo quirúrgico. Dicho procedimiento quirúrgico, al leer e investigar el objetivo que se tiene de manera fundamental con este tipo de procedimiento es efectuar y promover el correcto o mejor funcionamiento de la actividad renal en el paciente que padece una enfermedad renal en etapa terminal, siendo esta la acción para llevar a cabo dicho procedimiento quirúrgico. Teniendo en cuenta que las razones por las cuales accionan este tipo de fallas, como lo de la falla renal en estado terminal, que provoca trasplante renal, como la solución a esta, se procede a accionar a partir de enfermedades crónicas, como lo es la diabetes, la presión arterial alta no controlada, entre otros factores, como la mala alimentación, siendo la función principal de estos filtrando, eliminando los desechos minerales y fluidos de la sangre por medio de la expulsión de la orina. Cuando los riñones pierden esta función de filtrar correctamente los desechos del cuerpo, tienden a provocar una acumulación de líquidos poco beneficiosos para el paciente. Y también cabe destacar que el objetivo quirúrgico es que no haya ninguna complicación en el procedimiento quirúrgico y que la técnica quirúrgica que está descrita se lleve a cabalidad y que tenga su función principal, siendo pues la vida del paciente. Entiendo, pero ahora quiero saber cuál es la definición del procedimiento porque no lo entiendo mucho. Sí, Sofía, yo te explico cuál es el procedimiento del trasplante de riñón. El trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico donde colocamos un riñón sano de un donante vivo a un paciente al cual sus riñones tienen insuficiencia renal. Durante un trasplante, el cirujano coloca el riñón nuevo en la parte inferior del abdomen y conecta la arteria y la vena renal del mismo a las de su riñón. Con frecuencia, el riñón nuevo comenzará a producir orina en cuanto la sangre comience a fluir a través de él, pero algunas veces necesita algunas semanas para empezar a funcionar. El riñón trasplantado se implanta en el abdomen, en la zona de la fosa ilíaca, por encima de la ingle. Se prefiere hacerlo así porque es una cirugía menos complicada y es necesario que se estirpen los riñones enfermos. Puede colocarse de forma diferente, en el lado izquierdo o derecho, por lo tanto la cirugía se realiza por la parte delantera, quedando la cicatriz quirúrgica en esta zona. Esto, Sharik, te entiendo, pero ahora explíqueme cuál es la anatomía porque si no, no voy a entender nada. No te preocupes, Sofía. Mira, principalmente la función. Los riñones. Ellos filtran alrededor de media taza de sangre, eliminan los desechos y excesos de agua para producir la orina. La orina fluye de los riñones a través de los uréteres, que son dos tubos musculares. Un poco de la arquitectura. Los riñones tienen una superficie lisa anterior y posterior cubierta por una cápsula fibrosa que se despega fácilmente, excepto de los riñones que no están sanos. Inervación e irrigación. La inervación está dada por los nervios renales que se originan en el ganglio celíaco. Los nervios penetran al riñón acompañados de la arteria renal, izquierda y derecha, rama de la arteria aorta abdominal. La histología. Tienen como caras, una cara anterior, una cara posterior, un polo superior, un polo inferior, un borde externo y un borde interno. En la parte posterior de la vena renal se presenta la arteria renal, la cual entra al ilion renal. La arteria cuando entra al riñón se divide en arterias segmentarias. La nefrona es una estructura que está formada por parte de la corteza de la médula de riñón. Son consideradas la unión funcional de este órgano filtrador. Estructuralmente, las nefronas están formadas por dos regiones principales, la porción glomerular y la porción tubular. El uréter son dos tubos estrechos que llevan la orina de los riñones a la vejiga. Los músculos de las paredes de los uréteres se contraen y reflejan continuamente para forzar la orina hacia abajo, lejos de los riñones. Las glándulas suprarrenales están en contacto con los polos renales superiores. Constan de una corteza externa y una médula interna.
Las glándulas suprarrenales están rodeadas por la grasa perinéfrica e incluidas en la fascia renal, separadas del riñón por un tabique fino. La vejiga. Esta forma parte del aparato externo urinario. La orina, una vez está almacenada en la vejiga, es expulsada al exterior a través de la uretra. La vejiga está irrigada por las arterias vesicales inferiores. Ah, entiendo, ahora sí, pero no entiendo algo llamado las fisiopatologías. ¿Alguna me puede explicar? Mira, la mayoría de las enfermedades renales atacan a las nefronas, provocando que éstas pierdan su capacidad de filtración. Esta destrucción suele producirse de forma lenta y silente, en la mayoría de los casos, por lo que pasan años e incluso décadas hasta que el daño se hace aparente. La capacidad de adaptación del riñón es muy amplia y la situación patológica es bien tolerada, hasta que solo quedan intactas un número mínimo de nefronas. Esta comienza a desequilibrarse. Esta disminución gradual y progresiva de la funcionalidad de los riñones explica la ausencia inicial de síntomas, hasta que el proceso no afecta en un 70 o 80% de las nefronas, o hasta que el índice de filtración está por debajo del 20 o 25% de los valores considerados como normales. Cuando un paciente se enfrenta a la insuficiencia terminal, sin duda la mejor opción terapéutica es el trasplante renal, antes del comienzo de cualquier modalidad de diálisis. La insuficiencia renal crónica se define como la pérdida progresiva, generalmente irreversible, de la tasa de filtración glomerular. Son múltiples las causas de insuficiencia renal crónica. Las principales causas han ido cambiando con el tiempo. Anteriormente, la glomerulonefritis era considerada la causa más frecuente de insuficiencia renal. Sin embargo, la nefropatía diabética ha llegado a ocupar el primer lugar, seguido por la nefroesclerosis hipertensiva, y en tercer lugar se coloca la glomerulonefritis. Hay razones por las que se explican estos cambios. Así, la diabetes mellitus se ha convertido en una enfermedad pandémica que continúa en fase de crecimiento. Por otro lado, los constantes adelantos en el manejo adecuado de la glomerulonefritis están impidiendo que la enfermedad se haga crónica, y por lo tanto su importancia en la génesis de la insuficiencia renal ha ido disminuyendo. En la actualidad, las contraindicaciones absolutas para recibir un trasplante renal son muy escasas, tratándose de un proceso patológico en los que la evolución se ha predeterminado. Las contraindicaciones relativas son aquellas que requieren una evaluación cuidadosa para llevar a cabo su corrección o tratamiento antes del trasplante. Hay absolutas y relativas. Las absolutas son VIH, enfermedad maligna con corta expectativa de vida, enfermedad crónica con expectativa de vida inferior a un año, enfermedad quística no controlada, abuso de sustancias tóxicas, y las relativas: edad avanzada, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, enfermedad infecciosa, enfermedad gastrointestinal o hepática, tumores y hiperinmunización. Gracias, entendí todo, pero aún no me han explicado todo, ¿verdad? Claro que no, Sofía. Te invito a ver el canal de Chismorreo Renal. Ahí te contarán el resto del procedimiento. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Lady Arias y les vengo a contar un chisme de cirugía general para un trasplante de riñón. ¿Cómo la ven? Les voy a dar unos pequeños pasos pero importantes para esta cirugía. Tenemos que realizar una incisión tipo palo de hockey al paciente hasta la altura del ombligo. Se busca un espacio extraperitoneal hasta la línea media. Hay que tener en cuenta que los vasos linfáticos se clampean, se cortan y se ligan para evitar una linfocele. ¿Qué es una linfocele? La linfocele es una estructura de quiste que no queremos que el paciente forme. ¿Por qué? Porque esto podría dañar nuestro trasplante. Se realiza anastomosis venosa, se liga a la vena sacra, la venotomía longitudinal también es muy importante.
Realizamos anastomosis arterial término lateral con parches. Hay que tener en cuenta que los parches son muy importantes porque también se realiza un parche vascular para el ligamento de la arteria renal. La anastomosis urinaria con técnica Politano, llenando la vesícula con presión, la incisión transversal lateral en cúpula vesical para evitar la apertura del peritoneo. O sea, tenemos que coger una sutura que nos ayude a tener fija el peritoneo para que no se nos abra. También tenemos que tener en cuenta el cierre de la mucosa y el cierre de la vejiga en dos planos, la serosa y la muscular. Espero estos pasos no se les olviden, son muy importantes para nuestro trasplante de riñón. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Corín Rodríguez y les traje el chisme. Vamos a hablar de las complicaciones transoperatorias en un trasplante renal. De lo primero que tenemos que hablar es del sangrado. El sangrado puede ocurrir en dos lugares, en la pared abdominal o en la fosa ilíaca, derecha o izquierda, donde se vaya a hacer el trasplante. Tenemos que tener en cuenta que en el momento de hacer la incisión, tenemos que estar con el electrobisturí muy pendientes y hacer la coagulación necesaria. Bueno, otro tipo de sangrado que se puede encontrar en el riñón es sangrado del riñón trasplantado. Esto pasa o suele provenir a veces de los vasos no ligados durante la preparación del riñón. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado, preparar el riñón como es. Bueno, si el sangrado llega a ser leve, esto lo podemos controlar. Podemos estarlo vigilando para saber qué es lo que está pasando. Otra complicación es la infección en la fosa ilíaca. Estas infecciones son mortales para el paciente. El paciente podría morir, pero pues esperemos que no. Entonces, hay tres situaciones en las que puede provenir esto. Entonces, la primera es el medio ambiente contaminado, entonces toca tener mucho cuidado. La segunda es que el donante esté contaminado y eso pues nos va a hacer un mal al paciente. La tercera, esta sí es pero muy cuidadosa para nosotros, es que la asepsia y la antisepsia no estén bien hechas en el momento quirúrgico. Entonces, pues ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado. Según la literatura dice que es el 2%. No es mucho, pero pues también toca tenerle como su cierta gravedad. Bueno, otra complicación de la que vamos a hablar son las complicaciones vasculares. Son muy importantes. Vamos a hablar del inadecuado acoplamiento de la anastomosis. Entonces nos damos cuenta de esto cuando soltamos los clans vasculares y vemos que no hay pulsación. No hay pulsación. O puede haber una pulsación algo débil en los ramos primarios renales. Entonces pues tenemos que tener en cuenta y poder solucionarlo rápido. Para concluir, tenemos que darnos cuenta que todo puede pasar en cualquier momento, cualquier complicación puede ir unida, tanto en lo quirúrgico como después, o sea, con el paciente. Entonces tenemos que cuidar al paciente como lo más importante y saber qué es lo que está pasando y estar muy atentos. Luego de esto, pues les recomiendo que le cuenten a sus amigos del chisme, es muy importante. ¿Quién sabe? Alguno puede tener un trasplante. Hola mi gente del chismorreo, hoy les traigo el qué chisme, o sea un chisme bomba, un chisme jugoso. Vamos a hablar acerca de los insumos que podemos llegar a utilizar en un trasplante renal. Voy a iniciar por las hojas de bisturí. Entonces necesitaríamos hoja de bisturí número 20 para la incisión de piel, hoja de bisturí número 11 para venas y arterias. Voy a hablar de algunos materiales de sutura que necesitaremos en este trasplante, pero voy a nombrar junto a ellos el calibre que se utiliza y su respectiva aguja. Entonces, en primer lugar, tenemos catgut cromado calibre 2 ceros, aguja medio círculo usada 26 milímetros. Esto nos puede servir para vejiga o plano seroso. En segundo lugar, tenemos ácido poliglicólico calibre 2 ceros, aguja medio círculo usada de 36 milímetros. Esta nos puede servir también para para vejiga o plano mucomuscular. En tercer lugar, tenemos polipropileno, calibre 5 ceros, aguja medio círculo usada de 70 milímetros para arteria renal.
En cuarto lugar, tenemos de nuevo polipropileno, pero en calibre 4 ceros, aguja medio círculo, usada 26 milímetros para vena renal. En el quinto lugar, encontramos la polidioxanona. Calibre 5 ceros, aguja medio círculo, redonda 26 milímetros para anastomosis ureteral, entre otras estructuras que podemos llegar a utilizar en este trasplante renal. Aquí en el chismorreo lo contamos todo completico. Entonces, también les trajimos los equipos que podemos llegar a utilizar. Les voy a nombrar la conformación de uno de estos equipos. Entonces, este es el equipo de varices. Está constituido por mango de bisturí número 3, mango de bisturí número 4, tijera de tejido, tijera de material, disección sin garra, disección con garra, disección rusa, pinzas de campo, pinza mosquito, pinza Kelly, pinza Rochester, pinza Alice, portaagujas, separadores de St. Miller, separadores de Farabeur y una cubeta metálica. Como lo ven, completico él. Además contamos con equipo de trasplante renal, claro, equipo arterial, equipo vascular, fístula, platones y plasteados. Como accesorios, campos quirúrgicos, hielo escarchado, ya se imaginarán para qué. Martillo, caucho o yelcos, soda Nelaton 6 u 8 y jeringas acepto. Fue un gusto para mí traerles este chisme bomba. Espero que les haya servido y que sigan con nosotras en el chismorreo. Hola, mi nombre es Lady Arias y con mi compañera Luisa Sánchez estaremos dando unos tips a las instrumentadoras quirúrgicas. Tip número 1. Tener un análisis previo para la operación. Asimismo podrás tener buenos resultados para tu paciente. Tip número 2. Estar siempre un paso adelante del cirujano en tal caso de alguna complicación adversa al trasplante. Tip número 3. El instrumentador debe tratar con respeto, responsabilidad y amabilidad a su paciente. Ahora pasaremos con mi compañera Luisa Fernanda para más tips. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Sánchez y continuaré dándoles unos tips. Tips número 4. El instrumentador quirúrgico debe tener en cuenta las complicaciones que se pueden presentar durante el procedimiento quirúrgico. Ejemplo, si hay una lesión a nivel de la aorta o de la cava, ¿qué implemento se debe llevar para esa clase de complicación? Estar muy atento a cada detalle en cada paso a paso del proceso. Asimismo, estar muy atento en el cirujano. Tener todo listo para el procedimiento, los equipos necesarios, suturas, insumos, entre otros. No esperar que el cirujano diga qué es lo que necesita, sino que ya como profesional es saber qué se requiere en la cirugía y conocer el paso a paso de cualquier procedimiento quirúrgico. Trabajar en equipo y ante todo ser muy organizado, disciplinado y eficiente. Tip número 5. Como instrumentadores es fundamental tener el profesionalismo y la ética de formarnos con responsabilidad, teniendo el conocimiento adecuado y la conciencia al momento de actuar. Tip número 6. El instrumentador debe estar atento a que el instrumental esté esterilizado, revisar cada uno de los indicadores, tener el instrumental necesario para cualquier complicación que se pueda presentar en la cirugía. Estar atento en la técnica quirúrgica y que el cirujano siga los pasos necesarios para la cirugía. Los riñones son órganos de los más vitales para nosotros los humanos, incluso los animales, ya que cumplen la misión de limpiar todos los males para así poder crecer fuertes, sanos y saludables. Los riñones no son grandes, pero son muy importantes. Son pequeños y pueden dar gran dolor como cordales. Se encuentran en la zona cerca a los abdominales. Si los cuidas son cordiales, si los dañas son fatales. El derecho
derecho está debajo del hígado, su amigo, y el izquierdo está debajo del diafragma, junto al vaso. Ambos están ubicados en el medio al ombligo. Si no cuidan nuestros líquidos, todo será un fracaso. Y es que a través de la orina, cuando hacemos, expulsamos y botamos muchas cosas que no vemos y hacen daño. Debemos cuidarnos con todo lo que comemos para no tener problemas, ya que siempre envejecemos. Ya que siempre envejecemos. Ya que siempre envejecemos.